Mi nombre es Elena y en los últimos 5 años. Mi existencia ha sido un espejo ideal de la rutina. Las mañanas siempre empezaban de la misma manera. Despertador. Café tibio en la cocina y Daniel, mi marido, agotado, revisando su móvil antes de ir rápidamente al trabajo. Me encontraba en soledad, con el eco del cierre de la puerta detrás de mí. Daniel es un hombre de buen corazón. No me malinterpreten. Es trabajador y responsable. Pero también es distanciado y frío. Parece que su único interés es su empleo. Cuando nos encontramos juntos, solo conversamos más allá de lo imprescindible. Es como si nos conociéramos como vecinos. No como un matrimonio. A lo largo de años, me he convencido de que eso era común. Que así es la vida en matrimonio. ¿Verdad? Sin embargo, en esencia, me percibía invisible. Todo esto estaba envuelto por Rocky, nuestro pastor alemán. Técnicamente hablando, su perro. Lo adoptamos cuando solo era un cachorro, ya que Daniel afirmaba que sería un excelente guardián para el hogar. Pero para mí, Rocky simplemente era una mascota adicional. En realidad, ni siquiera me había dedicado el tiempo a familiarizarlo. Era un perro pacífico y silencioso, que dedicaba la mayor parte de su tiempo al jardín o a dormir en su esquina de la habitación. Rocky y yo solo nos relacionábamos cuando Daniel regresaba a casa. Él se emocionaba, corriendo a saludarlo. Pero conmigo era distinto. Era como si él también comprendiera que, en mi universo, simplemente estaba sobreviviendo. No viviendo en verdad. Y de esta manera transcurrían los días. Siempre había orden en la casa. La cena siempre estaba preparada. Pero mi corazón se encontraba repleto de silencios. Jamás imaginé que algo pudiera modificar eso. Mucho menos un perro sencillo. Sin embargo, justo estaba por descubrir que Rocky sería mucho más que un animal de compañía. Sería él el único que verdaderamente me percibía. Era una simple mañana. Daniel ya había terminado su jornada laboral. Como siempre. Y yo me encontraba en la cocina observando mi taza de café. Ya fría. El silencio era agobiante. Tanto que incluso el sonido del viento en el exterior parecía más acogedor que mi propia vivienda. De pronto, experimenté una presencia. Rocky estaba ahí, sentado en la entrada de la cocina, mirándome con esos ojos que parecían emanar una serenidad que yo no experimentaba desde hace mucho tiempo. No ardecía. No emitía sonido. Solo permanecía allí, observándome, como si comprendiera algo que ni siquiera yo podía manifestar. Por un instante intenté desatenderlo, pero algo en su mirada me detuvo. Me quedé observándolo, tratando de entender qué sucedía. ¿Podría haber comprendido él lo que yo experimentaba? Reí para mis interiores. Levanté la cabeza. Elena. Es un perro. No te hagas rir. Sin embargo, Rocky realizó algo inesperado. Se levantó despacio. Se aproximó a mí y con total delicadeza apoyó su cabeza en mi rodilla. Me quedé paralizado. No tenía idea de qué hacer. Nunca antes había experimentado un vínculo de este tipo con él. Mi instinto me impulsó a acariciar su cabeza. Y al hacerlo, experimentaba una sensación inusual. Como si alguien me estuviera comunicando. Estoy aquí. No estás en soledad. Era un acto tan sencillo. Pero representaba todo en aquel instante. Tras ese día, empecé a percibir aspectos que anteriormente me pasaban por alto. Cada vez que me acomodaba en el sofá, Rocky se situaba a unos pasos de mi lado, como si estuviera observando mi silencio. Cuando atravesaba días difíciles y apenas conseguía aguantar las lágrimas, lo hallaba acostado junto a la entrada de mi cuarto, aguardando, paciente, como si entendiera que requería tiempo. Era peculiar, pues no anticipaba nada de él, pero lo entregaba todo. Algo que no lograba expresar sobre Daniel. Con Rocky, experimentaba una presencia ininterrumpida, sin restricciones,
sin demandas. Era como si me viera. En realidad. En un mundo en el que me percibía invisible. Comenzó a cuestionarme algo que nunca había tenido la valentía de confrontar. ¿Podría un perro darme algo que mi propio marido no me había proporcionado durante años? ¿Y si así fuera? ¿Qué significaba para mí eso? No podía evitar experimentar una sensación de presión en el seno. Había descuidado lo que verdaderamente requería. Hasta que Rocky me lo reveló. Tras esa mañana con Rocky, no podía dejar de reflexionar sobre lo sucedido. Sentía algo cálido. Algo genuino. Pero simultáneamente. Algo inquietante. Era simplemente un perro. No es así. Me decía a mí misma que exageraba. Que no tenía razón para sentirme de esa manera. Sin embargo, cada vez que Rocky me miraba o se aproximaba a mí con esa serenidad, parecía que algo dentro de mí se fracturara y simultáneamente se arreglara. Era excesivo. Me percibía estúpida al otorgarle tanto peso a sus gestos. ¿Qué sucedía conmigo? Probé concentrarme en otras áreas. Como siempre hago. Lave platos. Arregle la vivienda. Pero el silencio persistía en ser agobiante. Y en realidad, no solo era el silencio de la vivienda. Era la tranquilidad de mi existencia. De mi vínculo con Daniel. Todo parecía estar vacío. Como un ciclo sin fin. Yo preparaba la comida. Elaboraba. Nos reuníamos a cenar en la misma mesa. Aunque nos separaban kilómetros. Quería defenderlo. Siempre me afirmaba. Daniel está ocupado. Tiene numerosas obligaciones. Por supuesto. ¿Y yo? ¿Por qué yo no tenía importancia? ¿En qué momento nos habíamos transformado en esto? Me asombró pensar que desconocía eso. Y después. Estaba Rocky. Ese perro que parecía en tan poco tiempo darme algo que llevaba años persiguiendo. No quería aceptarlo. No era capaz. Porque si lo realizaba, implicaba que algo realmente no estaba bien en mi vida. Algo que no podía continuar desconsiderando. Intenté mantenerme ocupada. Traté de desviar esos pensamientos. Pero el temor persistía. ¿Qué sucedía si fuera cierto? ¿Qué sucedía si mi felicidad estaba tan ligada a algo que Daniel no podía proporcionarme? Aunque Rocky sí. Es simplemente un perro. Me insistía. Sin embargo, en el fondo, entendía que no solo era eso. Rocky no constituía el inconveniente. Él era el reflejo que me revelaba todas las carencias en mi existencia. Una tarde. Se encontraba acomodada en el sofá, observando la ventana sin verdaderamente percibir nada. El día había transcurrido como un día común. Daniel ausente. El hogar en silencio y mi mente repleta de ideas que no podía confrontar. Fue en ese momento cuando experimenté algo. Rocky había acomodado el sofá. Una acción que nunca realizaba. Sin advertir. Se sentó junto a mí, sosteniendo su cabeza sobre mi pierna. Me quedé paralizada. Asombrada por el gesto. Lo observé y, por vez primera, no solo vi a un perro. Observaba a alguien que estaba presente para mí. Le acaricié la cabeza y mientras lo hacía, una tranquilidad incomprensible me inundó. Era como si todo el peso de mi pecho se disminuyera. Aunque solo fuera una pequeña medida. Por primera vez en mucho tiempo. No experimenté la sensación de estar totalmente aislada. Rocky no se expresaba. No formulaba preguntas. No demandaba nada. Solo estaba ahí. Brindándome algo que desconocía que requería. Compañía. Entendimiento. Sentí un calor que había olvidado y de pronto me encontré cuestionándome. ¿Cómo puede un perro provocarme esas emociones? ¿Por qué no logro hallar esta serenidad con Daniel? Esa interrogante se mantuvo en mi memoria. Como una chispa que comenzaba a aclarar todo lo que había estado desatendido. Si Rocky pudiera brindarme ese instante de consuelo. Quizás no fuera él el único que poseía la respuesta. Quizás la interrogante más relevante no se centrara en Rocky, sino en mí. Tras esa tarde en el sofá, algo se transformó. Por vez primera en mucho tiempo.
Experimenté la urgencia de realizar algo distinto. De romper con la rutina que me había atrapado. De esta manera, opté por iniciar con Rocky. El día posterior, recogí su correo y lo conduje a pasear por el parque próximo. Inicialmente, no parecía mucho. Él avanzaba junto a mí, percibiendo todo el aroma de su caminata. Y yo progresaba en silencio. Pero gradualmente empecé a percibir algo. Rocky disfrutaba no solo del paseo, sino también de mi compañía. Cada vez que lo observaba, él alzaba la mirada, como si tratara de confirmar que todo estaba bien. Gradualmente, esos paseos se transformaron en mi instante preferido del día. Era nuestro lugar, exclusivamente reservado para él y para mí. No requería contarle mis emociones, ni justificar mis silencios. Rocky solo estaba presente. Inicialmente empecé a hablarle con timidez, como si estuviera obsesionada por comunicarme con un perro. Sin embargo, en realidad, esos diálogos se transformaron en algo terapéutico. ¿Entiendes, Rocky? Hoy me sentí algo menos aislada. Le confesé una tarde mientras nos encontramos en la orilla del sol. A pesar de no poder dar una respuesta. Me miró de esa manera, como si comprendiera cada palabra. Gradualmente, estos breves instantes revelaron algo que había olvidado. Felicidad. Comenzó a percibir aspectos que anteriormente pasaban inadvertidos. El aire puro. El eco de las hojas en movimiento. El calor del sol en mi rostro. Cosas sencillas, pero que me volvían a sentirme viva de nuevo. Al volver a casa y ver a Daniel, la diferencia resultaba agobiante. Mientras Rocky me brindaba atención, acogida y calor, Daniel persistía en lo mismo. Distante. Encapsulado en su móvil o en la televisión. Como si nada más existiera. Me molestaba reconocer este contraste. Pero simultáneamente no podía desestimarlo. Rocky había pasado a ser algo más que un animal de compañía. Era mi amigo. Mi aliado y, en múltiples aspectos, mi santuario. A pesar de que no lo comprendía completamente. Comprendía que esos paseos no eran exclusivos para él. Eran para mí. Las cosas empezaron a cambiar en el hogar. Y no tardó mucho en que Daniel lo percatarse. Una noche, al cenar tranquilamente como habitualmente, él dejó el tenedor sobre el plato y me observó. ¿Por qué llevas tanto tiempo fuera con el perro?, preguntó, con un tono que desconocía si entender como curiosidad o molestia. Levanté la mirada, impactada por la interrogante. No era habitual que se interesara por sus actividades. Simplemente me gusta andar con él, contesté, intentando parecer informal. Pero comprendía que existía algo más tras su pregunta. Con el transcurso del tiempo, las tensiones empezaron a incrementarse. Daniel comenzó a realizar comentarios con mayor frecuencia. Estás más interesado en Rocky que en mí. Es simplemente un canino. Elena. No comprendo por qué le atribuyes tanta relevancia. Sus palabras me afectaban. Pero simultáneamente me mostraban una verdad que no deseaba confrontar. Daniel y yo nos encontramos más lejos que nunca y no tenía ninguna relación con Rocky. Pese a los conflictos, continué con mis paseos y mis instantes con Rocky. Cada día que transcurría, experimentaba que algo dentro de mí se consolidaba. No solo Rocky me provocaba una mejor sensación. Era lo que esos instantes simbolizaban. Tiempo para mí. Lugar para respirar. Para liberarme de la sensación de estar prisionera. Recuerdo una tarde particularmente complicada. Daniel y yo tuvimos una disputa previo a su partida al trabajo. Sentí una sensación de vacío. Como si sus palabras hubieran consumido toda mi poder. Pero Rocky estaba ahí, observándome con esa serenidad que parecía indicar. No te preocupes. Estoy aquí. Lo conduje al parque. Tal como siempre. Y al observarlo correr entre las hojas caídas, experimenté una sensación que no había experimentado en años. Remedio. Por vez primera. Comprendí que no estaba roto.
que todavía podía hallar instantes de alegría. Aunque fueran mínimos. Rocky continuaba siendo mi aliado más importante. Mi constante. Cada acción que realizaba. Desde un sencillo movimiento de su cola hasta la forma en que se recostaba junto a mí. Me recordaba que, incluso en los momentos más adversos, existía algo que merecía la pena. Fue una noche particularmente complicada. Durante el día, Daniel y yo apenas habíamos hablado. Y cuando finalmente lo intenté, él solo me respondió con un gesto ambiguo antes de sumergirse en su móvil. Con un nudo en el pecho. Ingresé a la habitación. Esa sensación de soledad que ya se había vuelto muy común. Me acurré al filo de la cama. Experimentando el inicio de las lágrimas. No existía ira. Ni siquiera melancolía. Era ese vacío que te devora paulatinamente. Un reflejo de todo lo que falta. Fue en ese momento cuando percibí el sonido de sus pies. Rocky. Con su hocico. Empujó delicadamente la puerta y, sin vacilación, se dirigió hacia mí. Se acomodó a mis pies y me observó. Como siempre. Con esos ojos que parecían tener todo en cuenta. No hice ninguna declaración. Pero él comprendió. Se levantó y se acomodó en la cama. Una acción que nunca realizaba sin que se le solicitara. Se acurrucó a mi lado, sosteniendo su cabeza en mi pecho. Esa sencilla acción me desconcertó totalmente. Lo abracé con fuerza, permitiendo que las lágrimas se derramaran sin restricciones. A medida que lo acariciaba, experimenté una combinación de gratitud y dolor que desconocía cómo manejar. Rocky no lograba comunicarse. No podía asegurarme de que todo estaría en orden. Pero su presencia lo confirmaba todo. En ese instante comprendí la importancia de esta conexión. De cómo algo tan básico como su compañía me estaba permitiendo subsistir. Me quedé ahí, tomándolo de la mano, con un pensamiento que no conseguía despojarme de mi mente. ¿Por qué experimento estas emociones con él y no con Daniel? Era una cuestión que me inquietaba. Ya que tenía la respuesta clara. Lo que Rocky me proporcionó no eran simplemente gestos. Era un objeto que había estado persiguiendo por años. Atención. Calor. Amor sin condiciones. Y en ese lugar oscuro, sentí que algo interno de mí finalmente se desgarraba. No podía continuar desatendiendo lo que me estaba comunicando mi corazón. Daniel no era el inconveniente. Ni Rocky la respuesta. El inconveniente radicaba en lo que carecía. ¿Y cuánto tiempo había estado perdiéndome? Los días posteriores a esa noche resultaron ser distintos. Aunque no sabía si llamarlo valor o resignación. Algo en mi interior había aprendido. Sin embargo, una cosa era evidente. No podía continuar desconsiderando lo que experimentaba. No podía continuar mintiendo. Recuerdo específicamente una tarde. Daniel se encontraba en el hogar. Sentado en el sofá concentrado en su móvil. Mientras que yo estaba en la cocina preparando la cena. Como siempre. Rocky se encontraba junto a mí. Lo observé y experimenté una nube de sentimientos que me sorprendió. Sí. Gratificación. Pero también melancolía. Mientras agitaba una olla casi sin reflexionar. Mi pensamiento se encontraba en otra área. Pensaba en los meses recientes. En cómo Rocky me había revelado algo que pensaba había desaparecido. Lo que significaba sentirse observada. Oída. Estimada. No mediante palabras. No mediante gestos grandes. Sino por una presencia auténtica. Y en ese silencioso rincón de la cocina. Acepté algo que había estado esquivando durante años. Mi unión matrimonial se había desmoronado. Daniel no era un individuo negativo. Pero tampoco era el individuo que yo requería. Su falta emocional había dejado una huella tan intensa que, durante un periodo, ni siquiera percibiera cuánto me estaba impactando. Sin embargo, ahora que lo percibía claramente, gracias a Rocky, ya no podía voltear. Rocky me mostró el significado del amor sin condiciones. Con él no existen expectativas, ni críticas, ni demandas. Solo está allí,
proporcionándome algo que nunca creí merecer. Su tiempo. Su presencia. Su atención. Y a medida que me percibía de eso, más me dolía admitir lo alejado que Daniel estaba de darme lo mismo. No podía continuar desatándolo. Esta ausencia no era responsabilidad de Rocky, ni algo que pudiera suplir con paseos o instantes de serenidad. Era un problema de mayor envergadura. Una fisura que había surgido durante años y que ahora no podía cubrir con justificaciones. Desde la cocina, me apoyé en el marco de la puerta, observando a Daniel. No podía evitar experimentar un escalofrío al verlo tan desvinculado de mí. De todo lo que somos. Sabía que afrontar esta verdad implicaba transformar mi vida totalmente. Pero también entendía que era el momento adecuado. No podía continuar desatendiendo mi propia necesidad de amor. De vínculo. De volver a sentirme viva. Por primera vez en un largo periodo. Me encontraba preparada para afrontar mi realidad. Esto era lo que había aprendido de Rocky. El amor genuino no se engaña. Ni se aguarda. Ni se persigue en el sitio incorrecto. El amor auténtico simplemente existe. Y eso era lo que ansiaba para mi existencia. Durante los días posteriores, algo comenzó a transformarse en mi interior. Tras admitir la verdad acerca de mi matrimonio y lo que verdaderamente ansiaba, experimenté una claridad que no había experimentado en años. Por vez primera, comprendí que el problema no residía únicamente en Daniel. El conflicto residía en mí. La versión de mí misma que había dejado en algún momento de la travesía. Había dedicado tanto tiempo a mantener todo controlado. A garantizar que la casa estuviera impecable. A satisfacer todas las expectativas que se me imponían. Que me olvidé de algo esencial. Mi alegría. Mis sentimientos. Mis requerimientos. Rocky me había demostrado eso de una forma que nadie pudo replicar. Una mañana, al caminar bajo un cielo claro, me detuve a observarlo. Él inclinó su cabeza hacia mí con esas orejas despiertas y esos ojos repletos de serenidad. Me arrodillé junto a él. Lo acogí y le murmullé. Agradezco. Rocky. Agradezco que no te rindas conmigo. Por demostrarme que aún puedo experimentar emociones. Que aún puedo transformarme. Fue en ese instante cuando determiné que las cosas necesitaban ser distintas. Ya no se trataba únicamente de si Daniel y yo podíamos preservar nuestra unión. Era una cuestión de si yo tenía la capacidad de salvarme. Era consciente de que merecía algo más. Algo auténtico y que no podía continuar desatendido lo que mi corazón imploraba a gritos. Rocky no solo representaba mi santuario, sino también mi orientación. El vínculo que me había retornado a mí misma. Y mientras lo observaba correr entre las hojas caídas, comprendí que ese sería mi siguiente avance. Hallar mi propia plenitud. Ya sea en compañía de Daniel o por mi cuenta. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de ser como yo? ¿Has hallado respaldo en alguien o en algo imprevisto como Rocky? Quisiera leer tu relato en los comentarios. Si te agradó este video, no olvides hacerle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te falten más videos así. Tu respaldo es crucial y me permite continuar compartiendo contenido que te conecte. Conversar con Daniel fue uno de los ejercicios más complicados que he realizado. Una noche, tras la cena, me atreví y le solicité que nos sentáramos a dialogar. Inicialmente, no parecía considerarme seriamente. Como siempre, estaba distraído. Pero en esta ocasión no iba a permitir que desviara la conversación. Le confesé a Daniel que sentía como mi voz temblaba. Es necesario hablar. No puedo continuar con esta forma de vida. Me siento aislada y esto ya no tiene eficacia. Él alzó la mirada. Visiblemente perplejo. ¿A qué haces referencia? ¿A qué se debe todo esto? Preguntó. Con un tono que fluctuaba entre la sorpresa y la ira. Le conversé sinceramente. Sin imputarlo. Pero tampoco eludiendo la verdad. Le expliqué mis emociones. Como nuestra ausencia de vínculo había dejado un enorme hueco en mi vida y cómo había comenzado a percibirlo gracias a Rocky. Su respuesta no fue la que anticipaba.
Esto es por el perro. Expresó con un gesto de descontento. ¿Quieres decir que un animal te brinda más alegría que yo? Por un instante. Sentí la necesidad de volver atrás. De abandonar el diálogo. Pero no lo hice. Era consciente de que, a pesar de que él no comprendiera lo que estaba expresando en ese instante, este diálogo era relevante. No únicamente para nosotros, sino también para mí. No es por Rocky. Daniel. Repliqué. En esta ocasión con más determinación. Es lo que me hizo percatarme. Es necesario descubrir un método para recuperar lo que hemos perdido. Si es que todavía está presente. Sin embargo, si no actuamos, esto no cambiará. Daniel permaneció mudo durante un largo periodo. Desconcertado. Sin tener idea de qué expresar. No fue una respuesta positiva. Pero tampoco un rechazo definitivo. En ese instante, su silencio me indicaba que estaba procesando. Y eso era suficiente para mí. Entretanto, Rocky continuaba siendo mi soporte. Esa noche, tras nuestra conversación, lo encontré igual que siempre. Aguardándome en la cama. Mientras acariciaba su cabeza. Comprendí que el camino que estaba iniciando no sería sencillo. Pero al menos en este momento sabía que poseía la capacidad para transitarlo. Un paso a la vez. Los días posteriores a nuestro diálogo no resultaron ser mágicamente más favorables. Pero algo había evolucionado. Daniel y yo empezamos a conversar más. Aunque aún con cautela. Como si estuviéramos experimentando con las aguas de una relación que habíamos desconocido cómo manejarlas. Todavía existían silencios molestos y instantes de distancia. Pero también pequeños progresos. No obstante, algo en mí era diferente. Por primera vez en mucho tiempo. Ya no experimentaba la sensación de que mi felicidad se basaba totalmente en lo que él realizara o cesara. Debido a Rocky, había adquirido un conocimiento esencial. No podía confiar en nadie más que en mí misma para mi bienestar. Rocky continuaba siendo mi leal amigo. Mi sostén en aquellos días donde las incertidumbres trataban de volver. Sus ojos, siempre vigilantes y su serenidad inalterable me recordaban que había descubierto algo inestimable. El valor de vincularme conmigo misma. Comenzó a realizar actividades que anteriormente no me permitía. Expendí tiempo en cuidarme. Leer. Pasear más allá de los paseos con Rocky. Y volver a hallar pequeñas alegrías que había olvidado. Y gradualmente me sentí más confiada. Más completa. No debido a que mi vida fuera ideal, sino porque al final me estaba identificando conmigo misma. A pesar de que la relación con Daniel estaba en desarrollo. Ya no constituía mi única meta. Ahora entendía que mi alegría no radicaba en reparar lo que existía entre nosotros, sino en edificar algo firme en mi interior. Daniel tenía la opción de decidir si deseaba acompañarme en este nuevo recorrido o no, pero yo continuaría progresando. Ya sea con él o sin él. Rocky me había proporcionado más que soporte. Había otorgado el presente de retomar mi fe en mí. De comprender que merezco amor. Conexión y cuidado. Comenzando por mí misma. Y esa fue la transformación más significativa de todas. Si retrocedí. Nunca habría pensado que un perro como Rocky podría transformar de tal manera mi vida. Lo que comenzó como breves instantes de compañía se transformó en un recorrido hacia mi propia curación. Hacia algo que había desestimado totalmente. La relevancia de vincularme con mis sentimientos. Rocky no solo brindó soporte en los momentos más complicados, sino que también fue mi orientador. Mi profesor. Él no requería de palabras para demostrarme lo que significaba el amor sin reservas. Con su serenidad, su fidelidad y su paciencia. Me rememoró el valor de estar presente. Verdaderamente presente para alguien. Incluso para uno mismo. A través de él. Comprendí que mi vida no podía continuar centrada en lo que otros realizaban o dejaban de hacer. Mi alegría. Mi totalidad. Se basaban en mí. En ser sincera conmigo misma y en buscar aquello que verdaderamente me llenaba de vida. Aún estoy en ese camino. Adquiriendo conocimientos. Evolucionando.
pero con algo que antes carecía. La esperanza. Rocky me mostró que las relaciones más imprevistas pueden ser las que más nos cambian. Por lo que, si alguna vez te sientes atrapado, que todo está fracturado, no tengas miedo de observar a tu entorno. Quizás la asistencia que requieres esté más próxima de lo que crees. En un sitio, un individuo o incluso un perro que te demuestre lo que verdaderamente es importante.